Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso al senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo por el PRM. Una persona muy grata y que siempre nos honra y nos distingue con participar en este proyecto. Y para nosotros es importantísimo conversar con él hoy por dos razones. Primero, conocer su visión y su lectura del discurso del presidente del día de ayer y también conocer a fondo en qué se basa, cuál es la estructura y cuál es su propuesta con el proyecto de ley de extinción de dominio que precisamente el presidente apoyó ayer de manera pública y se comprometió a impulsar en la siguiente legislatura que inició el mismo día de ayer. Buenos días, senador, bienvenido al rumbo de la mañana. Buenos días. Gracias por la invitación de quitarme la máscara. Claro, porque... ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, senador. Bien. Senador, en líneas generales, el discurso del presidente del día de ayer, un contexto global convulso, complicado, le ha tocado gobernar, les ha tocado como partido momentos difíciles, históricos en República Dominicana y en el planeta, pero ¿cómo valora el discurso del presidente del día de ayer? Bien, un discurso muy valiente, muy racional, emotivo y sobre todo muy humano y muy sincero de parte del presidente, como es él. Pienso que la situación internacional en la que estamos se complica aún más después de las crisis que ha traído la pandemia con el tema ahora de la guerra Rusia-Ucrania y lo que de esa guerra se pudiera estar desprendiendo. Eso impacta sobre los combustibles, eso impacta sobre todo la materia prima y nos impacta a nosotros como país no productor de petróleo muy fuerte, muy fuerte. El presidente ayer anunció algunas medidas paliativas interesantes e importantes para la gente más humilde, más pobre, que para poder paliar las crisis que tenemos y las que se avecinan. Importante su compromiso con el fortalecimiento institucional de este país, su compromiso con la justicia independiente, su compromiso con un sinnúmero de reformas que son importantísimas, como esta ley de extinción de dominio y otras reformas, la reforma constitucional para que el Ministerio Público pueda ser realmente independiente, constitucionalizarlo, ¿no? En fin, fue un discurso donde el presidente le abrió el alma a este país. Y eso es importante porque muchas veces los políticos de todo tipo no suelen hacer eso. Y el presidente ayer lo hizo, habló de cara al sol, planteó la realidad que está viviendo este país, la realidad que está viviendo el mundo, ¿no? Y eso es importante, para mí eso es muy importante. Excelente. El presidente, y usted lo destacaba, habló de cómo vamos a paliar la crisis, pero no mencionó a la clase media, se enfocó solo en los programas sociales, gente que realmente sí necesita la ayuda, pero también la clase media. Usted como senador y quizás también como miembro del PRM, ¿qué entiende que se pudiera hacer para que también la clase media sea beneficiada con algunos programas del gobierno o quizás para que no se vea tan afectada de esta crisis que lamentablemente le ha tocado sortear al PRM? Mire, el Estado tiene como una de sus funciones principales proveer bienes públicos. En la medida en que el Estado provee estos bienes públicos, transporte, buenos hospitales, etcétera. En esa medida, la población y sobre todo clase media se ayuda. Creo que sí, que hay que anunciar algún tipo de medida para la clase media. Creo que sí. Creo que para los estudiantes, por ejemplo, hay que ver la posibilidad de que el transporte le salga gratis o a menor precio en un momento determinado, ¿te entiendes? Hay que ver también, porque por la vía de los impuestos clase media habría que hacer una reforma fiscal, ¿te entiendes? Entonces creo que estamos en un momento de mucho apuro y de tomar decisiones rápidas para que la población pueda ser protegida de todo este tipo
situación. Que nada, que la mayoría son importadas, en el sentido de que la crisis mundial, y eso no es justificación, porque si yo entendiera lo contrario, lo dijera sin ningún tipo de problema. Adelante, Manuel. Senador, privilegiado de que esté aquí con nosotros, senador. Gracias. Mire, quisiera preguntarle, senador, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver las diferentes impresiones, ¿verdad?, sobre todo el sector opositor. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana hizo un ejercicio. Yo tengo muchas diferencias con varias de las cosas que dijeron allí. Ahora, hay un elemento que para mí es interesante, yo soy promotor de eso, es el tema de contrastar las ideas. O sea, yo creo en el debate de las ideas y me parece que eso fue muy positivo. Quizás no era el momento, quizás no era la forma, pero ese ejercicio yo lo valoro porque yo creo en eso. Yo también creo en eso. Me gustaría su impresión, ¿verdad?, su valoración del ejercicio que ha hecho la oposición contrastando con el discurso del presidente. Bueno, mire, la oposición en este momento debería ser comprensiva y madura ante la situación que está viviendo este país y el mundo. Es lo primero. Pero aquí eso no se entiende. Segundo, oposición como el PLD, aunque tienen todo el derecho a la palabra, a opinar, a debatir ideas, pues deberían de pensarlo 2 veces también. Porque el PLD duró 20 años, 18 años, 16 años en el gobierno. Y dejó este país con un desastre institucional. Un país donde la justicia estaba cooptada por el PLD, un país donde la Cámara de Cuentas era el PLD, un país donde el presidente de la Junta Central era el PLD, un país donde los miembros de la Suprema Corte eran PLD, de las altas cortes, y todos los estamentos de control y fiscalización era el PLD. Un país donde la familia del presidente ahora se ha descubierto que se ha hecho multimillonario a través de la utilización del poder y a través de la corrupción. Un país donde fue catalogado por organismos internacionales como el país más corrupto, uno de los países más corruptos del mundo. O sea, un partido que dañó a este pueblo, que enfermó a esta sociedad. Entonces, yo pienso que esta población tiene que tomar eso en cuenta. Nosotros, y así lo entiendo yo, hemos estado entrando en un nuevo ciclo político, donde la participación de la gente es lo fundamental, la gente auditando a los que estamos en lo público, a los políticos, a los funcionarios. Pero sobre todo creo que Luis Abinader representa una transición política en este país. Pienso que ya no podemos volver atrás. No podemos volver atrás para que un presidente, por ejemplo, quiera comprar un Congreso 2 veces para imponer una reelección que la Constitución se lo prohíbe. No podemos volver atrás tendiendo a la familia del presidente enriqueciéndose vía el Estado. No podemos volver atrás sobrevaluando en miles y millones obras del Estado, sobrevaluando para enriquecerse y empobrecer más este país. ¿Te entiendes? Creo que ya eso no podemos aceptarlo. Eduardo. Y esta población no lo puede aceptar. Senador, muy agradecido de tenerlo por acá. Usted acaba de mencionar algo que el presidente también decía ayer en su discurso, el tema de la inflación y cómo afecta a la canasta básica familiar, a los productos de primera necesidad. Usted acaba de plantear que corresponde en gran medida a factores exógenos, es decir, situación de crisis. Sin embargo, el presidente decía ayer en su discurso que solo el 43% correspondía a factores externos. Hay un 57% entonces que corresponde a factores internos, y lo que quiere decir que si le aplicamos la regla de 3, solamente un 2% corresponde a factores externos, más o menos un 3%, un 2,7%, y el resto, casi un 6%, corresponde a factores internos. Entonces, como que no hay una discordancia ahí entre lo que dice el presidente. Yo creo que hay una mala interpretación, porque mire, por ejemplo,
barril de petróleo cuando estaba a 42 pesos y hoy está a 95, 96, prácticamente está duplicado. Y el petróleo es un eje transversal a todo en términos de precio, ¿te entiendes? Porque con el gasoil usted trae los productos del campo. Por ejemplo, con el gasoil usted prende sus maquinarias. Yo prendo mi fábrica con el gasoil a través del servicio eléctrico. La factura eléctrica se duplica, se triplica cuando eso pasa, los alimentos también. Ahora bien, es indudable, aquí hay temas centrales en la economía dominicana que hay que resolver y que he abogado permanentemente, yo he abogado por eso, porque aquí hay que ir hacia un nuevo tipo de economía. Tenemos mercados muy concentrados, mucho oligopolio, y eso hay que romperlo. Tenemos cadenas de intermediación demasiado amplias, ¿te entiendes? Entonces eso hay que romperlo. La concentración de los mercados, repito, eso hay que romperlo, y eso ayudaría mucho. Ahora, el tema también de proveer bienes públicos a través del Estado, es decir, un buen transporte significa que un trabajador pudiera estar ahorrándose, en vez de pagar el 25% de su salario en transporte, pudiera estar pagando un 10 o un 12%. Pero no están privatizando el transporte, senador. El pasaje de la 11 en el corredor de la Churchill de 15 pesos pasa a 35 a manos privadas. ¿Cuál es el modelo de esto? Bueno, usted ha mencionado 2 veces transporte. Sí, me refiero... Lo que está haciendo el presidente es contrario a lo que usted está promoviendo. Bueno, habría que ver. Yo, el Estado, yo creo un Estado que tenga en sus manos los servicios fundamentales que tienen que ver con derechos. Yo no creo en la privatización de la salud, no creo privatización de agua. Yo quiero un Estado que primero no sea empresario, pero que sea un cuidador de los derechos de la gente para vivir, ¿no? O sea, ¿y cómo hacer eso si hay hasta un fideicomiso para la Policía Nacional? Una labor que es inminentemente centrista en el Estado. Exacto. Y ayer nos lo anuncia como una buena noticia. Y sin un marco legal. ¿Usted no está de acuerdo con ese punto? Bueno, mire, ahora viene el presidente, acaba de anunciar ayer que va a proponer ahora en esta legislatura el marco legal de los fideicomisos públicos. Inmediatamente tengamos eso, entonces creo que ya el debate de la privatización mediante un fideicomiso se va a terminar. Creo que hay 20 en curso, senador, aprobado por el Congreso. 20. 20 fideicomisos vigentes. Sí, pero mire, yo no satanizo los fideicomisos. No, jamás, al contrario. Hay mecanismos, hay sectores que pudieran ser, hay sectores que no. Sí. ¿Te entiendes? Entonces, pienso que el presidente cuida mucho del tema de cuidar los recursos por el tema de la fragilidad institucional que hay en este país. ¿Entiendes? Yo abogo permanentemente porque tomemos medidas, hagamos leyes, senador, para que esa institucionalidad de este país tan frágil pues pueda fortalecerse. Senador, la corrupción, que en todas las mediciones que se hacían históricamente en este país en encuestas ocupaba un octavo, un noveno lugar en la importancia y en la prioridad de los ciudadanos de a pie. Sus prioridades siempre eran empleo, salud, mejores salarios, otras eran sus prioridades. Sin embargo, en las elecciones pasadas el tema de corrupción cogió una ola que representó el punto de inflexión para el cambio de gobierno. Se han hecho varios expedientes acusatorios de funcionarios. Usted está proponiendo la ley de extinción de dominio. Mucha gente comienza a manosear el tema. Hay ejemplos en la región de América Latina
y la gente ha identificado este tema de la ley de extinción de dominio como un mecanismo de fortalecer la lucha contra la corrupción. Así es. Para recuperar bienes tomados al Estado, enriquecimiento ilícito, que el Estado pueda apropiarse y desincentivar un poco la corrupción administrativa pública y privada. Ahora bien, senador, el anteproyecto que usted está proponiendo, ¿en qué consiste de manera central? Porque de una vez surgen muchas aristas, a veces la gente sin conocer el proyecto emite opiniones. Entonces, ¿qué plantea y qué busca este anteproyecto de ley de extinción de dominio? Mire, lo primero es que hay que separar el tema de la extinción de dominio de los juicios penal. Okay. Son dos cosas diferentes. El juicio penal va a la persona, puede caer presa la persona. El juicio civil, en este caso de decomiso civil, va a juzgar la cosa, in red, como se dice en derecho. Entonces, lo que pasa con esto es que muchas veces se condena penalmente y no hay decomiso de bienes mal habidos. Cuando, por ejemplo, un criminal va a Estados Unidos, regresa porque ha cumplido una condena que hay que entregarle sus bienes, ¿te entiendes? Entonces lo que se está planteando es la posibilidad que un juicio bastante corto, con todas las garantías de derecho, cuando una persona, el Ministerio Público, la haya investigado y considere que se ha enriquecido ilícitamente, entonces esa persona será llamada, será investigada, y si el Ministerio Público considera apoderar un tribunal especializado de extinción de dominio, pues lo hará. Ahí tendrá primera instancia, segunda instancia, para defenderse de la acusación que el Ministerio Público pudiera estar haciendo. Ejemplo, un funcionario que entró al gobierno y que de repente salga con una mansión, salga con un yate y que no puede explicar el aumento de su patrimonio. Hasta ahora no ha habido forma de quitarle ese dinero robado al Estado. Esta ley lo va a hacer rápido. Entonces, esta ley viene a atacar duramente a los bolsillos de los corruptos y los criminales. ¿No siente miedo usted, senador, por los intereses a los que usted se va a enfrentar impulsando este proyecto de ley y también con esto del 1.000.000 de firmas que usted puso en conocimiento desde la semana pasada, que usted está tratando de conseguir 1.000.000 de firmas para impulsar este proyecto de ley? ¿No le da cierto temor por los intereses a los que usted se enfrenta y a los que va a afectar con esta ley? Bueno, Dios me cuida y me cuida la sociedad. Por eso nosotros queremos esta sociedad que se empodere, que sea el escudo protector de todos los que queremos un país decente, un país mejor. Senador, mire, con respecto a los temas, tres temas del proyecto que son los más discutidos. El tema es de la retroactividad, que es un tema debatido. Sí, porque la gente dice, bueno, que vamos entonces a perseguir gente que tiene fortuna. No, no, no. Esto no es una ley ni para perseguir a nadie, ni para abusar a nadie, ¿no? Esto es para perseguir y por una vía rápida a los ladrones, a los criminales, a los corruptos, ¿no? Entonces se habla de retroactividad. La Constitución Dominicana prohíbe, ¿no?, la retroactividad. Ahora bien, el Estado, y así está en nuestro ordenamiento jurídico, garantiza la propiedad privada de cada uno de sus ciudadanos. La propiedad privada legítimamente obtenida. El Estado nunca va a legitimar propiedad obtenida ilegítimamente, bajo ninguna circunstancia, porque entonces se rompería el Estado de Derecho. Senador, hay algo que se entiende en el pseudodebate, y más que propicio tenerla aquí precisamente para esto. Se entiende que esto es una iniciativa que tiene mayor interés inclusive por parte de los Estados Unidos como parte del mecanismo establecido de la ley de lavado de activos, porque ya de por sí, subsidiariamente, República Dominicana es signataria de distintas convenciones de corrupción, inclusive de financiamiento del terrorismo, que tienen mecanismos para eso, y a la vez se han puesto en práctica porque el propio Ministerio Público actual
tiene una comisión debidamente designada y que ha anunciado en distintos momentos los miles de millones de pesos que han recaudado por bienes decomisados. Entonces, ¿cuál es el trasfondo fáctico que hay detrás de esto, si lo existe? Bueno, mire, no hay ningún trasfondo fáctico. Mire, nosotros somos signatarios, por ejemplo, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sí. En esa convención que nosotros firmamos se establece la necesidad que los países tengan una ley de extinción de dominio. Sí, sí, y la propia constitución del 10, sí. ¿Te entiende? Entonces, mire, te dice los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos le interesa, como nos interesa a nosotros, le interesa a cualquier país que quiera tener fortaleza institucional en materia judicial. Pero ellos lo han promovido. Los Estados Unidos. Bueno, ellos se reunieron con el presidente una vez y hablaron de eso, pero eso nada tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Senador. Nada. Mire, senador, quiero, antes de hacerle mi pregunta, pedirle disculpas por la pregunta que le voy a hacer, porque yo sé que usted no anda en eso, usted está trabajando en un proyecto interesantísimo. Ahora, siendo usted un senador disruptivo, ¿verdad? Como usted, eso me ha hecho a mí sentir un respeto por usted, aunque yo no sea de su partido. Y quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle. A mí me apoyaron en las pasadas elecciones 8 partidos políticos, en principio sin ser miembro de ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, senador, mire, para mí el día más importante de la República Dominicana, para mí, es el día de la independencia nuestra. Yo he tenido problemas con el leonelismo, he tenido problemas con el danilismo y me imagino que ahora lo voy a tener con el PRM también. Usted que es un senador, ¿verdad? Un hombre que dice las cosas las que usted cree, sin importar si su partido se incomoda. ¿A usted qué le parece, senador, que el proyecto del cambio, ¿verdad? Eso fue lo que se vendió en la campaña, haya propiciado lo mismo que hacían gobiernos anteriores, llevar un grupo de individuos que no están aportando absolutamente nada al día de la independencia, con recursos que uno sabe dónde aparecen porque no vienen de la lámpara de Aladino, a ir a promover allí, presidente, te amamos, te queremos hasta el 2030? Eso, para mí eso es una cosa asquerosa, senador, pero yo quisiera saber su respuesta suya, usted que es un hombre que siempre ha estado de frente a este tipo de cosas. ¿Cómo usted valora eso, senador? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Eso es cháchara, eso es simplemente no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Senador, mire, yo quisiera preguntarle el tema del mecanismo de las firmas. Se ha hablado de que usted, una vez iniciara la legislatura nueva, iba a iniciar un periplo para que los ciudadanos pudieran firmar. Ese mecanismo de firmas digitales, va a ser físico, la gente va a poder irse enterando cuánta gente han firmado. ¿Y por qué el tema de las firmas? ¿Es para fortalecer, robustecer? ¿Es necesario o es una decisión de que el pueblo se sienta empoderado de la ley? Mire, aquí no hay mecanismo de consultar al pueblo, ninguno. La democracia también ha estado señalada, la democracia ha estado cuestionada, precisamente porque no le está dando cabida a la participación de la gente. Habiendo un mandato constitucional. Sí, entonces, y habiendo representantes, y lo que pasa es que los representantes muchas veces se legitiman frente a la población votante, porque cuando lo votan solamente van cada 4 años. Entonces esto es una ley muy importante. Entonces nosotros hemos querido recabar el apoyo de 1 millón de ciudadanos dominicanos para que esto sea posible, para que esta ley salga lo más legitimadamente posible. Te diría, bueno, pero ahí están los senadores que son los representantes, pero precisamente tú buscas todas las encuestas y ves cómo instituciones como el Congreso, lamentablemente, la gente lo ve con poca legitimidad. ¿Te entiendes? Yo pienso que hay que luchar porque nuestro Congreso tenga mayor legitimidad frente a la población. Elevando el debate, por ejemplo, de ustedes, los legisladores. Sí, no solamente elevando el debate, sino representando a la gente de los votantes, los intereses de la gente. ¿Te entiendes? Porque lo que etimológicamente quiere decir, que es caminar juntos hacia la construcción. Claro. Pero se olvidan, legislan según sus íntimas convicciones. Debemos de legislar según las necesidades de este país, las necesidades de esta sociedad, ¿no?
Entonces eso es lo que estamos haciendo, Bueno, señores, tratando de que la gente participe vamos en un a- proyecto de ley tan importante, pidiendo... Ese proyecto es nuestro, senador, también, yo. Senador, es. finalmente, Mire, déjeme decirle, este proyecto tiene 10 años rondando en el Congreso. En ese- Nosotros, lo que hemos optado fue, hace 6 meses estamos trabajando un equipo sobre él, lo Actualizarlo. hemos aplatanado, vamos a llamarlo, lo hemos adaptado a las condiciones institucionales en que estamos en este país, para que nadie pueda declararlo inconstitucional, para que nadie pueda abusar, el Ministerio Público, por ejemplo, no pueda abusar ni perseguir a nadie en base a esta ley como retaliación política. a nivel de consenso, ¿cómo está ese proyecto de ley en el Congreso? Bueno, yo espero conseguirlo. Yo espero Pero conseguirlo, actualmente, sí. más o menos, ¿cómo? No, yo Los pienso... aplausos de ayer son una buena señal. Parece que sí, Resulta- parece que sí, parece que sí, Bueno, sí. señores, Y recuérdese que esto es orgánico. Esto no pasa con los senadores del PRM, ni con los diputados del PRM. Pasa Eso con tiene la que dos ser- eso tiene que terceras ser una- partes Exacto. Bueno, es señores, del Congreso. Un fuerte Entonces, aplauso al senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo. Siempre es grato, un honor y un privilegio contar con su presencia en este rumbo de la mañana, senador. Y cuente con nosotros para impulsar ese proyecto. Vamos a firmar ahora. Pero claro, Sí, claro. ¿dónde que hay que firmar? Dígame. Bueno, aquí está el libro. Venga, Yo pásamelo, tengo que firmado leerlo aquí. primero. Vamos, el proyecto. no. Cuando yo lo lea primero, yo puedo Bueno, contar con mi el apoyo. proyecto, Puede leer, yo firmo. el proyecto de ley nuestro está en las redes. Sí, Ok. Está en las redes, está Lo subido. vamos a No, leer, ustedes lo toman ahí. pero cuenta con nuestro apoyo. Es un proyecto de ley, que está en construcción, es decir, Ok. que aceptamos Sugerencias, todas las eso. opiniones y estamos a hacer un gran consenso con este país para que esta ley sea aprobada. Entonces escuchamos sugerencias. Bueno, ahí está Víctor. A ver la foto.